Imagina un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde las arenas del desierto guardan secretos que han permanecido ocultos durante más de 5000 años. Un reino tan poderoso que sus monumentos siguen desafiando nuestra comprensión. Tan misterioso que cada descubrimiento arqueológico genera más preguntas que respuestas. Bienvenidos a un viaje que transformará todo lo que creías saber sobre la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que una civilización nacida hace más de 50 siglos haya logrado construir estructuras que ni siquiera la tecnología moderna puede replicar con exactitud? ¿Qué conocimientos poseían aquellos antiguos habitantes del Nilo que les permitieron calcular con precisión milimétrica la alineación de las estrellas, predecir las crecidas de un río con meses de anticipación y desarrollar técnicas médicas que aún hoy sorprenden a los científicos? Las respuestas a estas preguntas han obsesionado a historiadores, arqueólogos y estudiosos durante generaciones, y hoy, finalmente, vamos a adentrarnos en el corazón de uno de los mayores enigmas de la historia humana. El antiguo Egipto no fue simplemente una civilización más entre las muchas que poblaron el mundo antiguo. Fue un fenómeno único, una anomalía histórica que desafía toda lógica. Mientras imperios poderosos como el acadio, el hitita o el asirio surgían y desaparecían en cuestión de pocos siglos, Egipto permaneció prácticamente intacto durante 3000 años. 3 milenios de continuidad cultural, religiosa y política. Para poner esto en perspectiva, si los Estados Unidos hubieran existido durante el mismo periodo de tiempo que el antiguo Egipto, habrían comenzado su historia en el año 1000 a.C. y aún seguirían funcionando hoy con las mismas instituciones, las mismas creencias y el mismo sistema de gobierno. Esa es la magnitud de lo que vamos a explorar juntos. Pero hay algo más inquietante aún. Los egipcios desarrollaron conocimientos que, según nuestra comprensión convencional de la historia, no deberían haber sido posibles en aquella época. Realizaron trepanaciones craneales exitosas, calcularon el año solar con una precisión de apenas 11 minutos de diferencia respecto a nuestros cálculos modernos y construyeron la Gran Pirámide de Giza con más de 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con un peso promedio de 2,5 toneladas, con una precisión de alineación que supera a muchos edificios actuales. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? A lo largo de los próximos 10 capítulos descubriremos los secretos que hicieron de Egipto la civilización más extraordinaria del mundo antiguo. Exploraremos el milagro del Nilo y cómo este río transformó un desierto inhóspito en el granero del mundo antiguo. Revelaremos la verdadera naturaleza del faraón, un ser que no era considerado simplemente un rey, sino un dios, viviente que caminaba entre los mortales. Nos adentraremos en la obsesión egipcia por la eternidad, en su arquitectura imposible, en sus dioses omnipresentes, en su ciencia adelantada a su tiempo, en el poder oculto de sus símbolos, en su sociedad perfectamente organizada y en el legado imperecedero que dejaron al mundo. Antes de comenzar este viaje extraordinario, necesito pedirte algo muy importante. Si te apasiona la historia, si quieres descubrir verdades que han permanecido ocultas durante milenios, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio de esta serie. Dale like a este video, porque con cada me gusta que recibimos, el algoritmo nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, tienen sed de conocimiento. Comparte este contenido con tus amigos, con tu familia, con todos aquellos que merecen conocer estas verdades ancestrales. Y déjame un comentario diciéndome desde qué país nos estás viendo, porque sé que nuestra comunidad se extiende por todos los rincones del mundo hispanohablante. Si llegamos a 100 likes, me comprometo a crear más contenido sobre los misterios del mundo antiguo. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver la historia para siempre. En el principio, antes de que existieran las pirámides, antes de que se tallara la primera piedra de los templos colosales, antes incluso de que el primer faraón ciñera la doble corona del Alto y Bajo Egipto, existía solamente el río. Un río que no se parecía a ningún otro en el mundo conocido.
un río que fluía hacia el norte desafiando la lógica de quienes lo observaban por primera vez, atravesando uno de los desiertos más implacables del planeta para crear, en medio de la muerte, un corredor de vida de incalculable riqueza. Este río era el Nilo, y su comportamiento único sentaría las bases para el nacimiento de la civilización más extraordinaria que jamás haya existido. Para comprender verdaderamente la grandeza de Egipto, debemos primero entender el milagro hidrológico que lo hizo posible. El Nilo no era simplemente un río, era el pulso vital de todo un mundo, la arteria que bombeaba vida a través de las arenas estériles del Sahara. Con una longitud de aproximadamente 6.650 kilómetros, el Nilo es el río más largo de África y compite con el Amazonas por el título del más largo del mundo. Pero lo que hizo único al Nilo no fue su extensión, sino su comportamiento extraordinariamente predecible, un comportamiento que ningún otro gran río del mundo antiguo podía igualar. Cada año, con una regularidad que parecía obra de los dioses, el Nilo experimentaba una crecida monumental. Entre los meses de junio y septiembre, alimentado por las lluvias monzónicas que caían sobre las tierras altas de Etiopía a miles de kilómetros de distancia, el río comenzaba a elevarse. Las aguas subían lentamente al principio, luego con mayor ímpetu, hasta que finalmente desbordaban sus orillas e inundaban todo el valle. Pero a diferencia de las inundaciones caóticas y destructivas de otros ríos como el Tigris, el Éufrates o el Indo, las crecidas del Nilo eran predecibles, manejables y extraordinariamente beneficiosas. Cuando las aguas finalmente se retiraban, dejaban tras de sí un regalo invaluable, una gruesa capa de limo negro rico en nutrientes que transformaba la tierra reseca en campos de cultivo de una fertilidad asombrosa. Los egipcios llamaban a esta tierra Kemet, que significa la tierra negra, y la distinguían claramente de Desret, la tierra roja del desierto estéril, que se extendía más allá del alcance de las aguas vivificadoras. Esta franja de tierra negra, que en algunos lugares apenas alcanzaba unos pocos kilómetros de ancho, se convirtió en el granero más productivo del mundo antiguo. La predictibilidad del Nilo tuvo consecuencias que van mucho más allá de la simple agricultura. Imagina por un momento lo que significaba para los antiguos egipcios poder anticipar con meses de antelación exactamente cuándo llegarían las aguas, cuánto subiría el nivel del río, cuándo comenzaría a descender y cuándo podrían sembrar sus campos. Esta certeza, esta seguridad absoluta en el comportamiento de la naturaleza creó una estabilidad psicológica y social que ninguna otra civilización antigua pudo disfrutar. Mientras los mesopotámicos vivían en constante temor de inundaciones catastróficas e impredecibles, mientras los habitantes del Valle del Indo enfrentaban sequías devastadoras seguidas de diluvios destructivos, los egipcios sabían exactamente qué esperar de su río y podían planificar en consecuencia. Esta estabilidad se tradujo en abundancia. Los campos fertilizados por el limo del Nilo producían cosechas extraordinarias de trigo, cebada, lino y papiro. Se estima que en épocas de buenas crecidas el rendimiento agrícola del Valle del Nilo superaba en 3 o 4 veces al de cualquier otra región del mundo antiguo. Esta abundancia generó excedentes y los excedentes generaron riqueza. Y la riqueza, administrada sabiamente a lo largo de generaciones, permitió a los egipcios emprender proyectos monumentales que habrían sido impensables para cualquier otra civilización de la época. Pero el Nilo ofrecía más que fertilidad agrícola. Sus aguas servían como la autopista principal de Egipto, permitiendo el transporte de personas, bienes y los enormes bloques de piedra que serían utilizados en la construcción de templos y pirámides. La corriente natural del río que fluía de sur a norte facilitaba el viaje río abajo, mientras que los vientos predominantes del Mediterráneo, que soplaban constantemente de norte a sur, permitían a las embarcaciones de vela remontar el río con relativa facilidad. Esta combinación perfecta de corriente y viento convirtió al Nilo en un sistema de transporte bidireccional natural, único en el mundo antiguo. Los antiguos egipcios reconocían la naturaleza divina de su río y lo adoraban como un dios llamado Hapi, representado como una figura andrógina de piel azul o verde con pechos femeninos y barriga prominente, símbolos de la abundancia y la fertilidad que proporcionaba.
Cada año, cuando llegaba la crecida, los egipcios celebraban festivales en honor a Hapi, agradeciéndole por el regalo de la vida que traía a sus campos. Pero también desarrollaron sistemas sofisticados para medir y predecir la magnitud de las crecidas, utilizando instrumentos llamados nilómetros que les permitían anticipar si el año sería de abundancia o de escasez. El legado del Nilo perdura hasta nuestros días. Aunque la construcción de la gran presa de Asuán en 1970 controló las inundaciones anuales, el río sigue siendo la fuente de vida para más de 95 millones de egipcios que habitan el mismo estrecho corredor de Minot-Inchosin, tierra fértil que sus antepasados cultivaron hace 5 milenios. El Nilo no solo creó una civilización, creó una forma de ver el mundo, una filosofía de armonía con la naturaleza y una confianza en el orden cósmico que definirían el carácter egipcio durante 3000 años de historia ininterrumpida. Sin el milagro del Nilo, no habrían existido las pirámides, ni los faraones, ni los templos colosales que aún hoy nos llenan de asombro. Todo comenzó con el río, y todo lo que Egipto logró fue, en última instancia, un tributo a las aguas oscuras y vivificadoras que brotaban misteriosamente del corazón de África. Existe un misterio en la historia antigua que raramente se menciona, pero que debería provocar asombro en cualquiera que reflexione sobre él. ¿Cómo es posible que una civilización haya mantenido su identidad, su lengua, sus creencias y su sistema de gobierno prácticamente intactos durante 30 siglos? Para poner esta hazaña en perspectiva, consideremos que desde el primer faraón unificador hasta la muerte de Cleopatra VII, la última reina del Egipto independiente, transcurrió más tiempo del que ha pasado desde la caída de Roma hasta nuestros días. Los egipcios antiguos miraban hacia atrás a sus propias pirámides con la misma sensación de antigüedad remota con la que nosotros contemplamos hoy las catedrales medievales. Esta continuidad sin precedentes es uno de los mayores enigmas de la historia humana. La historia del antiguo Egipto comienza tradicionalmente alrededor del año 3100 a.C., cuando un rey del Alto Egipto llamado Narmer, también conocido como Menes, logró unificar las dos tierras bajo una sola corona. Este evento fundacional marcó el inicio de lo que los historiadores llaman el período dinástico, una sucesión de 30 dinastías de faraones que gobernarían Egipto hasta la conquista macedónica de Alejandro Magno en el año 332 a.C. Pero incluso, después de esa conquista, la cultura egipcia sobrevivió bajo los Ptolomeos griegos durante 3 siglos más, manteniendo muchas de sus tradiciones ancestrales hasta que Roma absorbió finalmente el país en el año 30 a.C. La pregunta que todo historiador debe hacerse es evidente. ¿Qué factores permitieron esta longevidad extraordinaria? La respuesta involucra una combinación de geografía, ideología y organización social que creó un sistema notablemente resistente a los cambios internos y a las amenazas externas. La geografía del Valle del Nilo, encerrado entre desiertos al este y al oeste, cataratas al sur y el mar Mediterráneo al norte, proporcionó barreras naturales que protegieron a Egipto de invasiones durante la mayor parte de su historia. Mientras que Mesopotamia era una llanura abierta constantemente atravesada por ejércitos invasores, Egipto permaneció relativamente aislado y seguro en su corredor fluvial. Pero la geografía por sí sola no explica la extraordinaria estabilidad egipcia. Otras civilizaciones en entornos igualmente protegidos surgieron y cayeron en períodos mucho más cortos. Lo que verdaderamente distinguió a Egipto fue su ideología unificadora, centrada en la figura del faraón como garante del orden cósmico. Los egipcios creían que el universo había sido creado en un estado de perfección llamado Ma'at, un concepto que abarcaba la verdad, la justicia, el orden y la armonía. El caos, llamado Isfet, era la antítesis de Ma'at y representaba todo lo que amenazaba con destruir el orden establecido. El faraón, como dios viviente en la tierra, tenía la responsabilidad sagrada de mantener Ma'at y rechazar Isfet, asegurando así la continuidad del universo mismo. Esta ideología creó un conservadurismo profundo que permeaba todos los aspectos de la sociedad egipcia. Cambiar las tradiciones, las prácticas religiosas o las formas artísticas no era simplemente una cuestión de preferencia estética o conveniencia práctica.
Era potencialmente una amenaza para el orden cósmico mismo. Por esta razón, el arte egipcio mantuvo sus convenciones estilísticas durante milenios. Los rituales religiosos se transmitieron de generación en generación con mínimas alteraciones, y las instituciones sociales permanecieron notablemente estables a través de los siglos. Los egipcios no temían el cambio por simple terquedad, lo temían porque creían genuinamente que el cambio podía desestabilizar el equilibrio fundamental del universo. A pesar de este conservadurismo fundamental, Egipto no fue una civilización estática. Los 3000 años de historia dinástica se dividen convencionalmente en 3 grandes períodos de esplendor, llamados Reino Antiguo, Reino Medio y Reino Nuevo, separados por épocas de fragmentación política conocidas como períodos intermedios. Durante el Reino Antiguo, aproximadamente del año 2686 al 2181, antes de 1200 Cristo, se construyeron las grandes pirámides de Giza y se establecieron muchas de las convenciones artísticas y religiosas que perdurarían durante milenios. El Reino Medio, del año 2055 al 1650 a.C., fue considerado por los propios egipcios como una edad de oro de la literatura y el arte. El Reino Nuevo, del año 1550 al 1069 a.C., vio a Egipto expandirse como un imperio que abarcaba desde Sudán hasta Siria. Entre estos periodos de gloria, Egipto experimentó momentos de crisis, invasiones extranjeras y fragmentación política. Los Hyksos, un pueblo de origen asiático, conquistaron el norte de Egipto durante el segundo período intermedio. Los libios gobernaron como faraones durante la 22ª dinastía. Los nubios del sur establecieron la 25ª dinastía. Los asirios saquearon Tebas. Los persas conquistaron el país en 2 ocasiones. Sin embargo, en cada caso, la cultura egipcia absorbió a sus conquistadores o resurgió después de su expulsión, manteniendo sus características esenciales intactas. Los Hyksos adoptaron títulos faraónicos y adoraron a dioses egipcios. Los Ptolomeos griegos se hicieron representar como faraones tradicionales y construyeron templos en estilo egipcio. Incluso los emperadores romanos aparecen en relieves egipcios realizando rituales ancestrales ante los dioses del Nilo. Esta capacidad de asimilación cultural fue otro factor clave en la longevidad egipcia. En lugar de resistir rígidamente toda influencia externa, los egipcios demostraron una notable habilidad para incorporar elementos foráneos dentro de su marco cultural existente, transformando a los conquistadores en continuadores de sus tradiciones milenarias. Nuevos dioses podían ser identificados con deidades egipcias existentes, nuevas tecnologías podían ser adoptadas sin alterar las estructuras sociales fundamentales, y nuevos gobernantes podían ser legitimados mediante su adhesión a los rituales y símbolos tradicionales del poder faraónico. El resultado de todos estos factores fue una civilización de una coherencia y durabilidad sin paralelo en la historia humana. Cuando los griegos llegaron a Egipto en el siglo IV a.C., encontraron una cultura que ya era antigua más allá de toda memoria. Heródoto, el historiador griego que visitó Egipto alrededor del año 450 a.C., quedó asombrado por la antigüedad de los monumentos que contemplaba y por las listas de reyes que se remontaban a épocas inmemoriales. Para los griegos, que consideraban que su propia historia comenzaba con la guerra de Troya apenas 800 años antes, Egipto representaba una antigüedad casi incomprensible, una civilización que había existido desde el amanecer del tiempo y que parecía destinada a perdurar eternamente. En todas las grandes civilizaciones de la antigüedad existieron reyes, poderosos, monarcas que gobernaban con autoridad absoluta sobre vastos territorios y millones de súbditos. Pero ninguno de ellos alcanzó el estatus único y extraordinario del faraón egipcio. Mientras que los reyes de Mesopotamia eran representantes de los dioses en la tierra, mientras que los emperadores de China gobernaban con el mandato del cielo, el faraón no era simplemente un intermediario entre lo divino y lo humano. El faraón era Dios. Esta distinción crucial transformó la naturaleza misma del poder político en el antiguo Egipto
y creó una forma de gobierno que no tiene paralelo en ninguna otra cultura de la historia humana. La divinidad del faraón no era una metáfora poética ni un título honorífico vacío de contenido. Los egipcios creían literalmente que su gobernante era una encarnación viviente de Horus, el dios halcón, hijo de Osiris e Isis. Según el mito fundacional del Estado egipcio, Osiris había sido el primer rey de Egipto, un gobernante benévolo que había enseñado a la humanidad la agricultura, las artes y la civilización. Su hermano Set, celoso de su poder, lo asesinó y desmembró su cuerpo, dispersando los fragmentos por todo Egipto. Isis, esposa y hermana de Osiris, reunió los pedazos y mediante su magia logró concebir un hijo póstumo, Horus. Este creció para vengar a su padre, derrotando a Set en una serie de batallas épicas y reclamando el trono de Egipto como legítimo heredero. Este mito no era simplemente una historia entretenida para los egipcios, era la plantilla sagrada que explicaba y legitimaba el orden político de su sociedad. Cada faraón viviente era la encarnación de Horus, el heredero legítimo del trono cósmico. Cuando el faraón moría, se transformaba en Osiris, el señor del inframundo, mientras que su sucesor asumía el papel de Horus. De esta manera, el trono de Egipto permanecía eternamente ocupado, pasando de dios a dios en una sucesión ininterrumpida que mantenía el orden del universo. Matar al faraón o usurpar su trono no era simplemente un crimen político, era un acto de sacrilegio cósmico equivalente al asesinato primordial de Osiris por Set. La divinidad del faraón tenía manifestaciones concretas en la vida cotidiana del antiguo Egipto. El gobernante era el único intermediario legítimo entre la humanidad y los dioses. Aunque en la práctica los sacerdotes realizaban la mayoría de los rituales templarios, lo hacían como delegados del faraón, en su nombre y por su autoridad. Cada ofrenda presentada a los dioses, cada ritual celebrado en los innumerables templos de Egipto, era teóricamente un acto del faraón mismo. Las paredes de los templos están cubiertas de relieves que muestran al faraón realizando ofrendas a los dioses, alimentándolos, vistiéndolos y cuidando de ellos. A cambio, los dioses otorgaban al faraón la victoria sobre sus enemigos, la prosperidad de su pueblo y la continuidad de Maat en el universo. El título mismo de faraón, derivado de la expresión egipcia Pera, que significa la gran casa, revela la naturaleza sagrada de la institución. Originalmente el término se refería al palacio real, pero con el tiempo pasó a designar al ocupante del palacio, de manera similar a como hoy utilizamos la Casa Blanca para referirnos al presidente estadounidense o el Kremlin para referirnos al gobierno ruso. Esta metonimia permitía referirse al gobernante sin pronunciar directamente su nombre, que era considerado tan sagrado y poderoso que su uso indebido podía tener consecuencias mágicas. Cada faraón poseía 5 nombres diferentes, cada uno con un significado específico y poderes particulares. El nombre de Horus lo identificaba con el dios halcón. El nombre de las 2 señoras lo vinculaba con las diosas protectoras del Alto y Bajo Egipto. El nombre de Horus de oro simbolizaba su naturaleza divina e imperecedera. El nombre de trono precedido por el título Nesut Biti, que significa el del junco, y la abeja representaba su dominio sobre el Alto y Bajo Egipto unificados. Finalmente, el nombre de nacimiento, precedido por el título Sa-Ra, que significa Hijo del Sol, proclamaba su filiación divina con Ra, el dios supremo del panteón egipcio. Estos 2 últimos nombres son los que aparecen encerrados en cartuchos, los óvalos alargados que permiten identificar los nombres reales en las inscripciones jeroglíficas. La vida del faraón estaba rodeada de rituales diseñados para mantener y renovar su poder divino. El más importante de estos era el Festival Sed, una celebración de regeneración que idealmente debía celebrarse tras 30 años de reinado y luego cada 3 años adicionales. Durante este festival, el faraón realizaba una serie de rituales que simbólicamente lo rejuvenecían, renovando su energía vital y reafirmando su derecho a gobernar.
Los relieves que representan el Festival Sed muestran al faraón corriendo entre marcadores territoriales, demostrando su vigor físico y recibiendo la adoración de los dioses de cada provincia de Egipto. Sin embargo, la divinidad del faraón no lo hacía invulnerable ni infalible en la práctica política. La historia egipcia registra numerosos casos de faraones asesinados, depuestos o simplemente ignorados cuando perdían el control efectivo del país. El reinado de un faraón débil o incompetente podía justificarse teológicamente como una prueba enviada por los dioses, pero en última instancia, el sistema dependía de la capacidad del gobernante para mantener el orden, defender las fronteras y asegurar las crecidas del Nilo. Cuando un faraón fracasaba consistentemente en estas tareas, surgían alternativas, ya fueran rivales dinásticos, gobernadores provinciales ambiciosos o invasores extranjeros dispuestos a adoptar el manto sagrado del poder faraónico. Lo verdaderamente extraordinario del sistema egipcio fue su capacidad para sobrevivir a estos momentos de crisis, incluso cuando el poder central se fragmentaba, cuando múltiples faraones reclamaban simultáneamente el trono, o cuando conquistadores extranjeros tomaban el control del país, la ideología del faraonismo permanecía intacta. Los nuevos gobernantes, fueran egipcios o extranjeros, adoptaban los títulos rituales y símbolos tradicionales, insertándose en la narrativa milenaria de Horus, gobernando sobre las dos tierras. Esta flexibilidad práctica, combinada con una rigidez ideológica, permitió al faraonismo sobrevivir durante 30 siglos, adaptándose a las circunstancias cambiantes, mientras mantenía su esencia sagrada fundamentalmente inalterada. Si hay algo que distingue a la civilización egipcia de todas las demás culturas de la antigüedad, es su extraordinaria obsesión con la muerte y lo que viene después de ella. Pero llamar a esto una obsesión con la muerte sería profundamente inexacto. Los egipcios no estaban obsesionados con morir, estaban obsesionados con vivir eternamente. Cada tumba, cada momia, cada texto funerario, cada amuleto protector era un paso más en un elaborado sistema diseñado para garantizar que la vida, lejos de terminar con el último aliento, continuara para siempre en un reino más allá del tiempo y el espacio. Esta visión de la eternidad transformó completamente la forma en que los egipcios vivían, construían y entendían su lugar en el cosmos. Para comprender la obsesión egipcia con la eternidad, debemos primero entender su concepción del ser humano, que era mucho más compleja que la simple división cuerpo y alma que heredamos de la tradición griega. Los egipcios creían que cada persona estaba compuesta por múltiples elementos, cada uno con su propia naturaleza y destino después de la muerte. El cuerpo físico, llamado Khete, era el recipiente terrenal que debía ser preservado mediante la momificación. El Ka era la fuerza vital, una especie de doble espiritual que nacía junto con la persona y necesitaba ser alimentado, mediante ofrendas incluso después de la muerte. El Ba, representado como un pájaro con cabeza humana, era el aspecto de la personalidad individual que podía viajar libremente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El Akach era el espíritu transfigurado que surgía de la unión del Ka y el Ba después de superar exitosamente el juicio de los muertos. Finalmente, el Ren era el nombre, considerado tan esencial para la existencia que destruir el nombre de una persona equivalía a aniquilar su posibilidad de vida eterna. Esta compleja antropología espiritual explica por qué los egipcios dedicaron recursos tan extraordinarios a la preparación para la muerte. El cuerpo debía ser preservado porque, sin él, el Ka no tendría dónde residir y el Ba no tendría a dónde regresar. Las tumbas debían ser construidas sólidamente y decoradas elaboradamente porque servirían como la morada eterna del difunto. Las ofrendas debían ser provistas perpetuamente porque el Ka necesitaba sustento para sobrevivir. Los textos mágicos debían ser inscritos en las paredes de las tumbas o escritos en papiros colocados junto al cuerpo, porque proporcionaban al difunto las instrucciones y fórmulas necesarias para navegar los peligros del inframundo y alcanzar la vida eterna. La práctica de la momificación, que los egipcios perfeccionaron a lo largo de miles de años, es el ejemplo más visible de esta obsesión con la preservación para la eternidad.
El proceso completo de momificación de un noble o faraón tomaba aproximadamente 70 días y requería habilidades técnicas y conocimientos anatómicos remarcables. Los embalsamadores extraían el cerebro a través de las fosas nasales utilizando ganchos de bronce, hacían una incisión en el costado izquierdo del abdomen para remover los órganos internos, secaban el cuerpo utilizando natrón, una sal natural abundante en el desierto egipcio, y finalmente envolvían el cuerpo en cientos de metros de vendas de lino, insertando amuletos protectores entre las capas. Los órganos internos eran preservados por separado en 4 vasos llamados canopos, cada uno protegido por uno de los 4 hijos de Horus. Pero la preparación física del cuerpo era solo el comienzo. Las tumbas egipcias, desde las más humildes hasta las más elaboradas, estaban diseñadas como máquinas de eternidad, lugares donde todos los elementos necesarios para la vida después de la muerte estaban provistos y protegidos. Las paredes de las tumbas estaban cubiertas de relieves e inscripciones que cumplían múltiples funciones. Las escenas de la vida cotidiana, cosechas, banquetes, cacerías y festivales, no eran simplemente decorativas. A través de la magia de la imagen, proporcionaban al difunto todo lo que podría necesitar o desear en la eternidad. Las listas de ofrendas aseguraban que el Ka nunca pasara hambre, incluso si los descendientes vivos olvidaban realizar las ofrendas físicas. Los textos funerarios proporcionaban las fórmulas mágicas necesarias para superar los obstáculos del inframundo. La evolución de los textos funerarios egipcios revela cómo esta preocupación por la eternidad se fue democratizando a lo largo de los siglos. Los textos de las pirámides, las inscripciones funerarias más antiguas conocidas, aparecen por primera vez en la pirámide del faraón Unas de la Quinta Dinastía, alrededor del año 2350 a.C., y estaban reservados exclusivamente para la realeza. Estos textos contenían fórmulas mágicas para ayudar al faraón a ascender al cielo y unirse a los dioses. Durante el Reino Medio surgieron los textos de los sarcófagos, versiones adaptadas inscritas en los ataúdes de nobles y funcionarios de alto rango. Finalmente, durante el Reino Nuevo, apareció el Libro de los Muertos, colecciones de fórmulas escritas en papiro que podían ser adquiridas por cualquiera que pudiera pagarlas, democratizando el acceso a la vida eterna que antes había sido privilegio exclusivo de la élite. El juicio de los muertos, descrito detalladamente en el Libro de los Muertos, era el momento crucial que determinaba el destino eterno del difunto. Ante el tribunal de Osiris, el corazón del difunto era pesado en una balanza contra la pluma de Maat. Si el corazón estaba libre de pecado y equilibraba perfectamente con la pluma, el difunto era declarado Ma-Keru, justificado de voz, y podía entrar en el paraíso de los campos de juncos, donde viviría eternamente en paz y abundancia. Si el corazón era pesado por la maldad, era devorado por Amit, un monstruo con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y parte trasera de hipopótamo, condenando al difunto a una segunda muerte de la cual no había regreso. Esta obsesión con la eternidad tuvo consecuencias profundas para la cultura material de Egipto. Los egipcios construían sus ciudades y palacios con ladrillos de adobe que se deterioraban rápidamente, pero construían sus tumbas y templos con piedra diseñada para durar para siempre. La ironía es que conocemos mucho más sobre la muerte en el antiguo Egipto que sobre la vida cotidiana, simplemente porque los egipcios invirtieron incomparablemente más recursos en preservar lo relacionado con la eternidad que lo relacionado con la existencia temporal. Esta misma obsesión nos ha legado las pirámides, los templos y las tumbas que siguen asombrando al mundo 5000 años después de su construcción, cumpliendo en cierto modo la aspiración de sus creadores de alcanzar la inmortalidad. Cuando contemplamos la Gran Pirámide de Giza, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que permanece en pie, nos enfrentamos a un misterio que ha desconcertado a ingenieros, arquitectos e historiadores durante siglos. ¿Cómo fue posible que una civilización sin ruedas ni poleas, sin hierro ni acero, sin conocimientos de cálculo diferencial, ni computadoras de diseño asistido, lograra construir un monumento de tal magnitud y precisión que aún hoy desafía nuestra comprensión?
La respuesta a esta pregunta nos revela no solo los secretos técnicos de los antiguos constructores egipcios, sino también una forma de pensar y organizar el trabajo humano que no tiene paralelo en ninguna otra cultura de la antigüedad. La Gran Pirámide, construida como tumba para el faraón Keops de la cuarta dinastía alrededor del año 2560 a.C., sigue siendo uno de los edificios más extraordinarios jamás construidos por la humanidad. Sus dimensiones son abrumadoras: una base cuadrada de 230 metros por lado, una altura original de 146 metros y un volumen total de aproximadamente 2.600.000 metros cúbicos de piedra. Se estima que contiene más de 2.300.000 bloques de piedra caliza y granito, con un peso promedio de 2,5 toneladas cada uno, aunque algunos de los bloques de granito utilizados en la cámara del rey pesan más de 80 toneladas. Pero lo verdaderamente asombroso de la Gran Pirámide no es su tamaño, sino su precisión. Los 4 lados de la base están alineados con los puntos cardinales con un margen de error de solo 3 minutos de arco, una precisión que habría sido impresionante incluso con instrumentos modernos. Las esquinas de la base forman ángulos rectos casi perfectos, con una desviación máxima de solo 2 centímetros en una longitud de 230 metros. La diferencia entre el lado más largo y el más corto de la base es de apenas 4,4 centímetros, un error de menos del 0,02%. La cámara del rey, situada en el corazón de la pirámide, está construida con bloques de granito cortados y pulidos con una precisión que se mide en fracciones de milímetro. ¿Cómo lograron los egipcios esta precisión extraordinaria? La respuesta involucra una combinación de ingenio técnico, organización meticulosa y recursos prácticamente ilimitados de mano de obra. Para nivelar el terreno de la base, los egipcios probablemente excavaron canales que llenaron con agua, utilizando el principio de que la superficie del agua siempre es horizontal. Para alinear las caras con los puntos cardinales, observaron el movimiento de las estrellas circumpolares, marcando sus posiciones de salida y puesta y calculando el punto medio para determinar el norte verdadero. Para cortar los bloques de piedra, utilizaron herramientas de cobre reforzado con arena abrasiva, un proceso lento pero efectivo que requería una paciencia inimaginable. El transporte de los bloques desde las canteras hasta el sitio de construcción presentaba desafíos logísticos igualmente formidables. La mayoría de la piedra caliza provenía de canteras cercanas en la meseta de Giza, pero los bloques de granito utilizados en las cámaras internas viajaron más de 800 kilómetros desde Asuán, en el extremo sur de Egipto. Este transporte se realizaba principalmente por el Nilo durante la temporada de inundaciones, cuando el nivel del agua permitía que las barcazas cargadas navegaran más cerca de la meseta. Los bloques eran luego arrastrados hasta el sitio de construcción sobre trineos de madera lubricados con agua, una técnica representada en relieves y pinturas egipcias. El método exacto utilizado para elevar los bloques hasta su posición final sigue siendo objeto de debate entre los expertos. Las teorías más aceptadas involucran el uso de rampas de diversos diseños: rampas rectas que se extendían desde la base hasta la altura de trabajo, rampas en espiral que rodeaban la pirámide, o rampas internas que ascendían por el interior de la estructura. Es posible que se utilizaran diferentes métodos en diferentes etapas de la construcción, con rampas externas para los niveles inferiores y técnicas más sofisticadas para las secciones superiores, donde el espacio de trabajo era más limitado. Pero quizás el aspecto más impresionante de la construcción de las pirámides no fue técnico, sino organizativo. La construcción de la Gran Pirámide requirió la coordinación de miles de trabajadores durante aproximadamente 20 años. Contrariamente a la imagen popular de esclavos azotados por capataces crueles, las evidencias arqueológicas sugieren que los constructores de las pirámides eran trabajadores libres organizados en equipos bien alimentados y alojados. Los restos de la villa de los trabajadores descubiertos cerca de Giza revelan panaderas, cerveceras y carniceros que proporcionaban comida abundante a la fuerza laboral. Los huesos de los trabajadores muestran evidencia de tratamiento médico para fracturas y otras lesiones, sugiriendo que eran valorados y cuidados. La organización del trabajo seguía una estructura jerárquica sofisticada.
Los trabajadores estaban organizados en equipos grandes llamados files, divididos a su vez en unidades más pequeñas con nombres como los amigos de Keops o los poderosos de la Corona Blanca. Estos equipos competían entre sí para completar secciones de trabajo, dejando graffiti en los bloques que identificaban a sus constructores con evidente orgullo. Esta competencia organizada convertía el trabajo agotador en una forma de servicio patriótico y religioso, transformando la construcción de la tumba real en un proyecto nacional que involucraba a toda la sociedad egipcia. El legado arquitectónico de Egipto se extiende mucho más allá de las pirámides. Los templos de Karnak y Luxor, los colosos de Abu Simbel, los obeliscos que hoy adornan las plazas de Roma, París, Londres y Nueva York, todos son testimonios de una tradición arquitectónica que valoraba la monumentalidad, la precisión y la permanencia por encima de todo. Los egipcios no construían para impresionar a sus contemporáneos, construían para impresionar a la eternidad. Y en eso, como en tantas otras cosas, tuvieron un éxito extraordinario. Sus monumentos han sobrevivido a los imperios que los conquistaron, a las religiones que intentaron borrar sus símbolos y al paso implacable de 5 milenios de historia. Si eso no es desafiar al tiempo, nada lo es. En el mundo moderno, tendemos a pensar en la religión como un aspecto separado de la vida, algo que se practica en lugares específicos durante momentos determinados, claramente diferenciado de las actividades seculares del trabajo, la política o la vida familiar. Para los antiguos egipcios, esta separación habría sido completamente incomprensible. En el antiguo Egipto, lo sagrado y lo profano estaban tan íntimamente entrelazados que resultaba imposible distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Los dioses no habitaban únicamente en los templos, estaban presentes en cada aspecto de la existencia, desde los grandes acontecimientos de la historia hasta los detalles más mundanos de la vida cotidiana. El panteón egipcio era extraordinariamente diverso, con cientos, quizás miles de divinidades que abarcaban todos los aspectos imaginables de la experiencia humana y natural. Algunos dioses eran de alcance cósmico, como Ra, el sol que viajaba cada día por el cielo y cada noche atravesaba el inframundo; Osiris, el señor de los muertos y garante de la resurrección; o Amón, el dios oculto que durante el Reino Nuevo se fusionó con Ra para convertirse en Amón-Ra, la divinidad suprema del Estado. Otros dioses tenían dominios más específicos. Tod presidía sobre la sabiduría, la escritura y la magia. Hathor era la diosa del amor, la música y la maternidad. Sobek, el dios cocodrilo, protegía contra los peligros del Nilo. Bes, un enano grotesco pero benévolo, protegía los hogares contra los malos espíritus. Lo que hacía especialmente distintiva a la religión egipcia era su carácter profundamente local. Cada ciudad, cada aldea, cada región tenía sus propias divinidades patronas, sus propios templos y sus propias tradiciones rituales. Memphis veneraba especialmente a Ptah, el dios artesano que había creado el mundo mediante el pensamiento y la palabra. Tebas era el centro del culto a Amón, cuyo templo en Karnak se convirtió en el complejo religioso más grande jamás construido. Heliópolis era la ciudad sagrada de Ra y el centro de la teología solar. Abidos albergaba la tumba mítica de Osiris y se convirtió en el destino de peregrinación más importante del antiguo Egipto. Esta diversidad local no generaba conflictos religiosos porque los egipcios no veían contradicción en que diferentes comunidades adoraran a diferentes dioses. Todos formaban parte del mismo orden cósmico. La presencia de los dioses en la vida cotidiana se manifestaba de innumerables maneras. Los egipcios comenzaban el día con oraciones y ofrendas a las pequeñas estatuas divinas que mantenían en nichos especiales dentro de sus hogares. Las decisiones importantes, desde el momento adecuado para sembrar hasta la elección de un cónyuge, podían consultarse con oráculos divinos. Los sueños eran considerados mensajes de los dioses y existían manuales que explicaban su interpretación.
Las enfermedades podían ser causadas por la ira divina o por demonios, y su tratamiento combinaba remedios prácticos con encantamientos mágicos que invocaban la protección de divinidades específicas. Los festivales religiosos estructuraban el calendario anual y proporcionaban los momentos de mayor alegría y celebración comunitaria. El Festival de Opet, celebrado anualmente en Tebas, veía las estatuas sagradas de Amón, Mut y Khonsu, transportadas en procesión desde Karnak hasta Luxor, un trayecto de aproximadamente 3 kilómetros flanqueado por esfinges. Durante el festival, que podía durar entre 11 y 27 días según la época, la población entera participaba en celebraciones que incluían música, danza, banquetes y distribución gratuita de comida y cerveza. Festival de la Embriaguez, celebrado en honor a Hathor, tenía como objetivo ritual emborracharse hasta perder el conocimiento, recreando el mito en que Ra había salvado a la humanidad emborrachando a la diosa Sekhmet para detener su masacre. Los amuletos proporcionaban protección divina constante contra los innumerables peligros de la existencia. El escarabajo, asociado con Khepri, el sol naciente, simbolizaba la regeneración y era quizás el amuleto más popular de Egipto. El ojo de Horus, o Udiat, representaba la sanación y la integridad restaurada, derivado del mito en que Horus perdió un ojo en su batalla contra Set y fue curado por Tod. El pilar Dayed, asociado con Osiris, simbolizaba la estabilidad y la resurrección. El nudo de Isis, o Tiete, ofrecía la protección de la Gran Maga. Estos y docenas de otros amuletos eran llevados por los vivos como joyas y colocados entre las vendas de las momias para proteger a los muertos en su viaje al más allá. La magia, que los egipcios llamaban Heka, no era considerada algo separado de la religión ni mucho menos opuesto a ella. Heka era una fuerza cósmica primordial, más antigua incluso que los dioses, que podía ser canalizada mediante palabras, gestos y objetos apropiados. Los sacerdotes eran expertos en magia, pero el conocimiento mágico no estaba limitado a ellos. Existían fórmulas para proteger el hogar contra serpientes y escorpiones, para asegurar un parto seguro, para curar enfermedades, para atraer el amor, para proteger a los viajeros y para innumerables otros propósitos. Estas fórmulas invocaban típicamente episodios míticos que servían como precedentes divinos para la situación presente. La relación entre los egipcios y sus dioses no era de temor servil, sino de reciprocidad mutua. Los dioses necesitaban de los humanos tanto como los humanos necesitaban de los dioses. Los rituales templarios, las ofrendas y las plegarias no eran simplemente expresiones de devoción, eran necesarios para mantener el orden cósmico. Sin el culto adecuado, los dioses se debilitarían, Maat se desintegraría y el caos consumiría el universo. Esta interdependencia creaba una relación íntima entre lo divino y lo humano, donde cada acto cotidiano podía adquirir significado cósmico y donde el mantenimiento del orden universal era responsabilidad compartida de dioses y mortales. Esta integración total de lo religioso en lo cotidiano explica por qué la conversión de Egipto al cristianismo y posteriormente al Islam fue un proceso tan lento y complejo. No se trataba simplemente de cambiar un conjunto de creencias por otro. Era necesario transformar completamente una forma de vida en la que cada aspecto de la existencia estaba impregnado de significado sagrado tradicional. Los últimos templos egipcios siguieron funcionando hasta el siglo VI de nuestra era, más de 600 años después de la conquista romana y 300 años después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del imperio. La religión egipcia no murió fácilmente porque no era solo una religión, era una forma completa de habitar el mundo. Cuando pensamos en el nacimiento de la ciencia, nuestra mente suele dirigirse inmediatamente hacia la Grecia clásica, hacia Tales de Mileto y sus reflexiones sobre el agua como principio fundamental, hacia Pitágoras y sus exploraciones matemáticas, hacia Hipócrates y sus tratados médicos. Pero esta narrativa convencional ignora un hecho fundamental. Muchos de los conocimientos que los griegos sistematizaron y teorizaron fueron originalmente desarrollados en Egipto, siglos o incluso milenios antes de que el primer filósofo griego
comenzara a formular preguntas sobre la naturaleza del universo. Los egipcios quizás no desarrollaron lo que hoy llamaríamos método científico, pero acumularon un cuerpo de conocimientos prácticos en medicina, matemáticas, astronomía e ingeniería que superaba con creces a cualquier otra civilización de su tiempo. La medicina egipcia era la más avanzada del mundo antiguo, un hecho reconocido por los propios griegos, quienes enviaban a sus estudiantes a estudiar con los médicos egipcios. Homero, en la Odisea, escribe que en Egipto cada hombre es un médico sabio sobre todos los demás hombres. Los papiros médicos que han sobrevivido revelan un sistema de diagnóstico y tratamiento notablemente sofisticado. El papiro Edwin Smith, fechado alrededor del año 1600 a.C., pero que copia textos mucho más antiguos, contiene 48 casos de traumatismos y heridas, organizados sistemáticamente desde la cabeza hacia los pies, con descripciones de síntomas, diagnósticos y tratamientos recomendados. Cada caso incluye una evaluación pronóstica clasificada en 3 categorías: una dolencia que trataré, una dolencia con la que lucharé y una dolencia que no trataré, mostrando un reconocimiento realista de los límites de la intervención médica. Los médicos egipcios practicaban cirugías que no volverían a intentarse en Occidente hasta el Renacimiento. Las evidencias de trepanaciones craneales exitosas en las que los pacientes claramente sobrevivieron basándose en la curación ósea observable demuestran habilidades quirúrgicas extraordinarias. Los médicos utilizaban suturas para cerrar heridas, aplicaban miel como antiséptico natural y empleaban moldes de madera para inmovilizar fracturas. Por supuesto, la medicina egipcia también incluía elementos mágicos y religiosos que hoy consideraríamos ineficaces o contraproducentes, pero esto no debería oscurecer los logros genuinos de una tradición médica que salvó innumerables vidas durante 3 milenios. Las matemáticas egipcias, aunque diferentes en su enfoque de las matemáticas griegas posteriores, eran notablemente efectivas para resolver problemas prácticos de agrimensura, construcción y administración. El papiro Rin, copiado alrededor del año 1550 a.C., contiene 84 problemas matemáticos con sus soluciones, cubriendo aritmética, álgebra, geometría y trigonometría básica. Los egipcios utilizaban un sistema de numeración decimal con símbolos específicos para el 1, el 10, el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000 y el millón. Para las fracciones, empleaban un sistema basado principalmente en fracciones unitarias, es decir, fracciones con numerador 1, lo que les obligaba a expresar fracciones más complejas como sumas de fracciones unitarias. La geometría egipcia era particularmente avanzada debido a la necesidad práctica de medir y dividir tierras después de las inundaciones anuales del Nilo que borraban los límites de las parcelas. Los agrimensores egipcios, llamados arpedonaptas o estiradores de cuerdas, utilizaban cuerdas con nudos espaciados regularmente para medir distancias y trazar ángulos rectos. Conocían cómo calcular el área de rectángulos, triángulos y círculos, aunque su valor para pi era aproximadamente 3.16, ligeramente menos preciso que el valor real. Notablemente, también sabían calcular el volumen de pirámides truncadas, un problema matemático no trivial que requería conocimientos geométricos sofisticados. La astronomía egipcia, íntimamente ligada a las necesidades del calendario agrícola y los rituales religiosos, alcanzó niveles de precisión notables. Los egipcios fueron los primeros en dividir el día y la noche en 12 horas cada uno, aunque estas horas variaban de duración según la estación, siendo más largas las horas diurnas en verano y más cortas en invierno. Identificaron 36 grupos de estrellas llamados decanos, cuya aparición en el horizonte antes del amanecer marcaba períodos de 10 días, proporcionando un sistema de medición del tiempo nocturno. La orientación precisa de las pirámides y templos hacia los puntos cardinales demuestra conocimientos astronómicos detallados, y algunos investigadores sugieren que las pirámides de Giza están alineadas con las estrellas del cinturón de Orión, aunque esta teoría sigue siendo controvertida. El calendario egipcio fue uno de los más precisos del mundo antiguo y sirvió como base para el calendario juliano adoptado por Roma.
El año egipcio civil consistía en 12 meses de 30 días cada uno, más 5 días adicionales al final del año, totalizando 365 días. Los egipcios eran conscientes de que este calendario se desfasaba lentamente respecto al año solar real, aproximadamente un día cada 4 años, pero por razones religiosas nunca introdujeron el día bisiesto que habría corregido este problema. El calendario original sirvió durante milenios como referencia astronómica estándar precisamente porque, al carecer de correcciones, proporcionaba una medida uniforme del tiempo. La química egipcia, aunque inseparable de prácticas mágicas y religiosas, desarrolló técnicas que sentaron las bases para la química posterior. De hecho, la palabra misma química deriva del nombre egipcio para su propia tierra, Kemet. Los egipcios dominaban la metalurgia del cobre, el bronce, el oro y la plata. Desarrollaron técnicas de fabricación de vidrio, perfumes, cosméticos y tintas. La momificación requería conocimientos químicos detallados sobre las propiedades de sales, resinas y aceites. El famoso azul egipcio, el primer pigmento sintético conocido, fue producido mediante el calentamiento controlado de arena, cal, cobre y natrón, un proceso que demuestra comprensión empírica de las reacciones químicas incluso en ausencia de teoría. Lo que distingue al conocimiento egipcio de la ciencia posterior no es su nivel de sofisticación, que era considerable, sino su carácter pragmático y conservador. Los egipcios desarrollaron estos conocimientos para resolver problemas prácticos específicos, no para formular teorías generales sobre la naturaleza del universo. Una vez que encontraban soluciones efectivas, las preservaban cuidadosamente y las transmitían de generación en generación con mínimas modificaciones. Este conservadurismo, que era una virtud desde la perspectiva de la estabilidad social, limitó el desarrollo de lo que llamaríamos pensamiento científico teórico. Pero sería un error subestimar los logros de una tradición de conocimiento que funcionó eficazmente durante 30 siglos y que proporcionó las bases sobre las cuales construirían civilizaciones posteriores. En el mundo moderno tendemos a considerar los símbolos como convenciones arbitrarias, signos que representan ideas, pero que podrían fácilmente ser reemplazados por otros diferentes. Para los antiguos egipcios, esta concepción habría sido no solo errónea, sino peligrosa. En el pensamiento egipcio, los símbolos no representaban la realidad. Eran realidad. Una imagen de comida colocada en una tumba no simbolizaba comida. Era comida para el Ka del difunto. El nombre de una persona no era simplemente una etiqueta conveniente. Era parte esencial de su ser, y destruir el nombre equivalía a destruir a la persona misma. Este poder atribuido a los símbolos permeaba todos los aspectos de la cultura egipcia, desde los monumentos más grandiosos hasta los objetos más humildes de la vida cotidiana. La escritura jeroglífica egipcia es quizás el ejemplo más visible de este pensamiento simbólico. A diferencia de nuestros alfabetos puramente fonéticos, los jeroglíficos combinaban elementos fonéticos con elementos ideográficos y determinativos, creando un sistema de escritura de extraordinaria complejidad y belleza. Cada signo jeroglífico era en su origen la imagen de un objeto real: un águila, una serpiente, un ojo, una mano, una boca. Estos signos podían funcionar de múltiples maneras: como logogramas que representaban la palabra para el objeto dibujado, como fonogramas que representaban sonidos independientemente del significado, o como determinativos que indicaban la categoría semántica de la palabra sin añadir sonido. Un solo texto podía emplear el mismo signo de diferentes maneras según el contexto. Esta multiplicidad de significados no era accidental ni resultado de imprecisión. Era deliberada y explotada creativamente por los escribas egipcios. Los juegos de palabras, las alusiones ocultas y los significados múltiples eran considerados virtudes literarias y religiosas. Los nombres de los faraones escritos dentro de cartuchos ovales no eran simplemente identificadores. Eran declaraciones teológicas condensadas cuyos signos podían leerse de múltiples maneras, revelando verdades profundas sobre la naturaleza divina del gobernante. La escritura misma era llamada Medu Netyer, palabras divinas, inventada según la tradición por el dios Tot,
y su práctica era un acto sagrado reservado para la élite de escribas que formaban la columna vertebral de la administración egipcia. El color tenía significados simbólicos rigurosos en el arte egipcio, significados que permanecieron notablemente estables a lo largo de 3 milenios. El negro, lejos de ser el color de la muerte como en muchas culturas occidentales, representaba la fertilidad y la regeneración, derivado del color del limo del Nilo que daba vida a la tierra. Osiris, el dios de la resurrección, era frecuentemente representado con piel negra. El verde, estrechamente asociado con el negro, simbolizaba igualmente la vegetación, la vida nueva y la juventud eterna. El rojo tenía connotaciones ambivalentes, podía representar la vida y la victoria, pero también el desierto estéril, el caos y la destrucción. Set, el dios del desorden, tenía asociaciones rojas, y el verbo desheru, que significa estar rojo, también significaba estar furioso. El azul representaba el cielo, el Nilo y la creación primordial. El oro, que los egipcios consideraban la carne de los dioses, simbolizaba la eternidad y la divinidad. Los animales sagrados de Egipto no eran simplemente adorados por sí mismos, como supusieron erróneamente los observadores griegos y romanos. Cada animal era venerado porque manifestaba cualidades o poderes asociados con divinidades específicas. El halcón, con su vista aguda y su vuelo majestuoso, manifestaba a Horus, el dios del cielo y de la realeza. El ibis, que aparecía regularmente durante las crecidas del Nilo, era asociado con Tot, el dios de la sabiduría y el tiempo. El cocodrilo, aterrador y poderoso, manifestaba a Sobek, dios de las aguas y la fertilidad. El gato, protector de los hogares contra serpientes y roedores, era sagrado para Bastet. El escarabajo pelotero, que parecía emerger espontáneamente de bolas de estiércol rodadas por el suelo, simbolizaba la autocreación y se asociaba con Khepri, el sol naciente. El arte egipcio, lejos de ser primitivo o rígido, como a veces se supone, seguía convenciones, deliberadas, diseñadas para representar la realidad eterna más que la apariencia momentánea. La famosa representación combinada que muestra figuras humanas con el rostro de perfil, el ojo de frente, el torso de frente y las piernas de perfil, no era resultado de incompetencia artística, sino de una elección consciente para mostrar cada parte del cuerpo desde su ángulo más característico y reconocible. El arte no pretendía capturar un momento temporal, sino crear una imagen completa y permanente que funcionaría mágicamente para la eternidad. Las figuras importantes eran representadas de mayor tamaño que las secundarias, no por ignorancia de la perspectiva, sino porque el tamaño comunicaba jerarquía e importancia. Los gestos rituales estaban codificados con precisión y cada postura del cuerpo comunicaba significados específicos. El faraón, representado golpeando a un enemigo con una maza levantada, simbolizaba la victoria sobre el caos y la protección de Egipto, un tema iconográfico que aparece desde la paleta de Narmer del período predinástico hasta los templos de época romana. Las manos levantadas en adoración, los brazos cruzados sobre el pecho sosteniendo cetros, la postura de genuflexión ante los dioses, todas estas posturas tenían significados rituales precisos que cualquier egipcio educado podía leer inmediatamente. Los objetos cotidianos estaban igualmente cargados de significado simbólico. Los espejos, típicamente redondos con mangos, que a menudo representaban a la diosa Hathor, no eran simplemente instrumentos de vanidad, sino objetos con connotaciones solares y de renacimiento. Los cofres y cajas para cosméticos tenían formas simbólicas. El jeroglífico Nefer, que significaba belleza y perfección, o la figura del dios Bes, protector del hogar. Incluso los panes y las jarras de cerveza colocados como ofrendas en las tumbas tenían formas estandarizadas cargadas de significado ritual. Este universo saturado de símbolos creaba una realidad donde cada objeto, cada color, cada gesto era portador de significados que conectaban el mundo visible con verdades invisibles. Los egipcios no vivían en un mundo desencantado de mera materia. Habitaban un cosmos donde lo sagrado se manifestaba constantemente a través de formas sensibles.
Esta forma de pensar, aunque extraña para la mentalidad moderna, no era inferior a la nuestra. Era simplemente diferente, una manera alternativa de organizar la experiencia y encontrar significado en la existencia. Y los monumentos que nos dejaron, saturados de símbolos que aún luchamos por descifrar completamente, son testimonio de la profundidad y coherencia de su visión del mundo. Las pirámides de Egipto son monumentos no solo a la ingeniería, sino a la organización. Ninguna proeza técnica, por brillante que fuera, habría podido producir estructuras de tal magnitud sin un sistema social capaz de coordinar el trabajo de decenas de miles de personas durante décadas, alimentarlas, alojarlas, equiparlas y motivarlas para realizar tareas de dificultad extraordinaria. Este sistema social, lejos de ser la tiranía brutal imaginada por Hollywood, era una estructura notablemente sofisticada que funcionó con notable eficiencia durante 3 milenios. Entender esta organización es entender cómo Egipto logró hazañas que parecen imposibles incluso con los recursos del mundo moderno. La sociedad egipcia estaba organizada en una jerarquía que, aunque rígida en teoría, permitía considerable movilidad en la práctica. En la cima se encontraba el faraón, el dios viviente cuya voluntad era ley y cuyas necesidades determinaban los objetivos del Estado. Inmediatamente debajo del faraón estaban los visires, funcionarios que administraban el gobierno en nombre del rey y que durante gran parte de la historia egipcia fueron dos, uno para el Alto Egipto y otro para el Bajo Egipto. Los visires supervisaban la justicia, la recaudación de impuestos, la administración de las tierras reales, los proyectos de construcción y prácticamente todos los aspectos de la vida pública. Su poder era enorme, pero derivado enteramente del faraón, y su posición dependía del favor real. Debajo de los visires se extendía una compleja burocracia de funcionarios especializados. Los escribas formaban la columna vertebral de esta administración. Entrenados desde la infancia en escuelas especializadas, los escribas dominaban las artes de la escritura, el cálculo y la administración. Un texto egipcio destinado a motivar a los estudiantes describe la vida del escriba en términos entusiastas. Sé escriba, y serás protegido del trabajo manual. Estarás libre de llevar la azada y el pico. No tendrás que portar un cesto. Te separará del remo y el timón. Estarás libre de tormentos. Este texto, aunque propagandístico, refleja la realidad de que la alfabetización abría puertas a carreras administrativas cómodas en una sociedad donde el trabajo físico era la norma. Los sacerdotes formaban otro pilar fundamental de la sociedad egipcia. El sacerdocio no era necesariamente una vocación de tiempo completo. Muchos sacerdotes servían en rotaciones de un mes cada 4 meses, dedicando el resto del tiempo a otras ocupaciones. Sin embargo, los templos mayores empleaban sacerdocios permanentes de considerable tamaño. El templo de Amón en Karnak, durante el Reino Nuevo, era la institución religiosa más rica y poderosa de Egipto, propietaria de vastas extensiones de tierra, rebaños inmensos, talleres y hasta flotas comerciales. Los sumos sacerdotes de Amón llegaron a rivalizar en poder con los propios faraones, y durante el tercer período intermedio, algunos de ellos gobernaron efectivamente el sur de Egipto como un estado teocrático separado. El ejército egipcio evolucionó significativamente a lo largo de 3 milenios. Durante el Reino Antiguo y el Reino Medio, Egipto no mantuvo un ejército permanente. Las tropas se reclutaban según las necesidades de campañas específicas. La invasión de los hicsos durante el segundo período intermedio, que introdujo en Egipto el carro de guerra y armas de bronce superiores, transformó completamente la organización militar. El Reino Nuevo vio el surgimiento de un ejército profesional permanente, organizado en divisiones nombradas por dioses principales, cada una compuesta por aproximadamente 5.000 hombres. Los soldados podían alcanzar posiciones de considerable prestigio y riqueza, y varios faraones del Reino Nuevo emergieron de las filas militares. Los artesanos egipcios trabajaban frecuentemente en talleres organizados asociados con templos, palacios o grandes propiedades. La villa de los trabajadores de Deir el Medina,
que albergaba a los artesanos responsables de construir y decorar las tumbas reales en el Valle de los Reyes, proporciona una ventana extraordinaria a la vida de estos trabajadores especializados. Las casas, los templos, los registros administrativos y las notas personales encontradas en este sitio revelan una comunidad altamente organizada que disfrutaba de un nivel de vida superior al de los campesinos ordinarios. Los trabajadores recibían raciones regulares de grano, verduras, pescado, cerveza y otros productos, complementadas con pagos especiales por trabajos excepcionales. Los campesinos, que formaban la vasta mayoría de la población egipcia, trabajaban la tierra que era teóricamente propiedad del faraón, pero que en la práctica estaba dividida entre las tierras administradas directamente por el Estado, las tierras de los templos y las tierras asignadas a funcionarios y nobles como recompensa por sus servicios. El sistema de impuestos se basaba principalmente en la producción agrícola, con funcionarios que medían los campos después de las crecidas del Nilo y calculaban los impuestos debidos basándose en el rendimiento esperado. Los campesinos que no podían pagar sus impuestos podían ser obligados a trabajar en proyectos estatales, una forma de trabajo forzado que, aunque dura, no equivalía a la esclavitud como la entendemos hoy. La esclavitud existía en el antiguo Egipto, pero nunca alcanzó la escala o la importancia económica que tuvo en otras sociedades antiguas como Grecia o Roma. Los esclavos eran típicamente prisioneros de guerra o sus descendientes, y aunque carecían de libertad personal, tenían ciertos derechos legales que los distinguían de la propiedad pura. Podían poseer bienes, casarse e incluso eventualmente obtener su libertad. Los grandes proyectos de construcción egipcios, contrariamente a la imagen popular, no fueron construidos por esclavos, sino por trabajadores libres que cumplían obligaciones laborales hacia el Estado, complementados por trabajadores especializados que recibían compensación por sus servicios. Las mujeres en el antiguo Egipto disfrutaban de un estatus legal y social considerablemente mejor que en otras civilizaciones antiguas. Podían poseer propiedades, iniciar divorcios, dirigir negocios y heredar en igualdad de condiciones con los hombres. Aunque la mayoría de los roles públicos estaban reservados para los hombres, las mujeres podían servir como sacerdotisas y, en raras ocasiones, incluso gobernar como faraones. Hatshepsut, que reinó durante aproximadamente 20 años en el siglo XV a.C., es el ejemplo más famoso, pero no el único. La relativa igualdad de género en Egipto sorprendió a los visitantes griegos, acostumbrados a sociedades donde las mujeres estaban mucho más restringidas. Esta organización social, con todas sus complejidades y matices, funcionó eficientemente durante un período de tiempo que desafía la imaginación. Los sistemas administrativos desarrollados durante el Reino Antiguo seguían reconociblemente en uso durante la época tolemaica, más de 2000 años después. Esta continuidad no fue resultado de estancamiento, sino de un conservadurismo pragmático que preservaba lo que funcionaba mientras permitía adaptaciones graduales a circunstancias cambiantes. El resultado fue una sociedad de notable estabilidad y productividad, capaz de emprender proyectos de escala monumental y de mantener una civilización coherente durante más tiempo del que ninguna otra ha logrado igualar. Cuando el último templo egipcio cerró sus puertas en el siglo VI de nuestra era, cuando el último sacerdote que podía leer los jeroglíficos falleció sin transmitir sus conocimientos, cuando la arena del desierto sepultó los monumentos de los faraones y el mundo olvidó incluso cómo se llamaban aquellos reyes de antaño, podría pensarse que la civilización egipcia había llegado a su fin. Pero la muerte de una civilización no significa necesariamente el fin de su influencia. El antiguo Egipto, aunque desaparecido como entidad política y cultural viva, dejó un legado que ha perdurado hasta nuestros días, influyendo en formas que a menudo no reconocemos en las civilizaciones que le sucedieron y en el mundo moderno que habitamos. La influencia más inmediata y directa del antiguo Egipto se ejerció sobre Grecia, la civilización que tradicionalmente consideramos la cuna de la cultura occidental. Los griegos mismos reconocían abiertamente su deuda con Egipto.
Heródoto dedicó un libro entero de sus historias a describir las maravillas de Egipto y afirmaba que los griegos habían aprendido geometría de los egipcios. Platón, en varios de sus diálogos, presenta a sabios egipcios como fuentes de conocimiento antiguo superior al de los griegos. Tales de Mileto, tradicionalmente considerado el primer filósofo griego, según la tradición, viajó a Egipto para estudiar con sus sacerdotes. Pitágoras, según relatos antiguos, pasó 22 años en Egipto antes de establecer su escuela en Crotona. Más allá de las influencias específicas, la idea misma de Egipto como repositorio de sabiduría antigua se convirtió en un tropo persistente en la cultura occidental. Para los griegos, para los romanos, para los pensadores del Renacimiento y para los ocultistas del siglo XIX, Egipto representaba una fuente de conocimiento esotérico, secretos perdidos de una civilización más sabia que la propia. Esta imagen, aunque frecuentemente distorsionada y romantizada, mantuvo vivo el interés por Egipto durante los largos siglos en que sus monumentos permanecieron incomprendidos y sus textos ilegibles. La religión egipcia influyó profundamente en el desarrollo de tradiciones religiosas posteriores. El culto a Isis, la Gran Madre, se extendió por todo el mundo mediterráneo durante el período helenístico y romano, con templos dedicados a la diosa egipcia desde Bretaña hasta Afganistán. Isis fue adorada como diosa universal de la magia, la sanación, la maternidad y la protección, absorbiendo atributos de divinidades locales dondequiera que llegara su culto. Algunos estudiosos han señalado paralelos entre la iconografía de Isis amamantando a Horus y las representaciones posteriores de la Virgen María con el niño Jesús, sugiriendo una influencia directa aunque debatida. Osiris, el dios que murió y resucitó, prefiguró temas centrales del cristianismo, aunque las conexiones directas son difíciles de establecer con certeza. El calendario que utilizamos hoy tiene raíces directas en el antiguo Egipto. El calendario solar de 365 días, dividido en 12 meses, fue desarrollado por los egipcios y adoptado posteriormente por Julio César cuando reformó el calendario romano en el año 46 a.C. El calendario juliano, con su añadido del día bisiesto cada 4 años, gobernó la cronología occidental hasta la reforma gregoriana de 1582, que simplemente afinó el sistema egipcio original. Cada vez que consultamos la fecha, estamos utilizando un sistema que tiene sus orígenes en las orillas del Nilo hace más de 5.000 años. Los obeliscos egipcios, transportados a Roma por los emperadores y posteriormente redescubiertos durante el Renacimiento, se convirtieron en elementos icónicos del paisaje urbano occidental. 13 obeliscos egipcios se alzan hoy en Roma, más que en cualquier ciudad de Egipto. Otros obeliscos egipcios decoran las plazas de París, Londres, Nueva York e Estambul. Estos monumentos, originalmente erigidos como símbolos solares ante los templos egipcios, fueron recontextualizados como símbolos de poder imperial y posteriormente como emblemas de la conexión occidental con la antigüedad clásica. El redescubrimiento del antiguo Egipto durante el siglo XIX, impulsado por la expedición de Napoleón y el desciframiento de los jeroglíficos por Jean-François Champollion en 1822, desencadenó una egiptomanía que ha perdurado hasta nuestros días. La arquitectura, el diseño y la cultura popular occidental han absorbido motivos egipcios en oleadas sucesivas. Los teatros Art Deco del siglo XX, los monumentos conmemorativos, los cementerios victorianos, las películas de Hollywood, los videojuegos y la literatura de fantasía recurren constantemente a la imaginería del antiguo Egipto como fuente de exotismo, misterio y grandeza. Pero más allá de estas influencias específicas y rastreables, el legado más profundo de Egipto es quizás el ejemplo mismo de lo que una civilización humana puede lograr. Las pirámides demuestran que la organización social y la determinación colectiva pueden producir monumentos que desafían los milenios. El sistema de escritura jeroglífica demuestra que el conocimiento puede ser preservado y transmitido a través de las generaciones, permitiendo que la sabiduría acumulada sobreviva a quienes la crearon. La continuidad de la civilización egipcia durante 3.000 años demuestra que la estabilidad social a largo plazo es posible.
que las sociedades humanas no están necesariamente condenadas a ciclos rápidos de surgimiento y colapso. Cuando contemplamos hoy las pirámides de Giza, los colosos de Abu Simbel o las tumbas pintadas del Valle de los Reyes, no estamos simplemente observando reliquias curiosas de un pasado remoto. Estamos mirando los logros de una civilización que, en muchos sentidos, sentó las bases sobre las que se construyó el mundo que habitamos. Los egipcios aspiraban a la eternidad, y aunque su religión se extinguió, su lengua se olvidó y su pueblo se mezcló con los conquistadores sucesivos, su aspiración se cumplió de una manera que ellos mismos quizás no anticiparon. Su legado vive en nosotros, en nuestros calendarios, nuestros símbolos, nuestros mitos y nuestra imaginación colectiva. El antiguo Egipto nunca murió verdaderamente. Simplemente se transformó, continuando su existencia en las civilizaciones que le sucedieron y que llevaron su herencia hacia el futuro. Hemos llegado al final de este extraordinario viaje a través de 5000 años de historia, y sin embargo, apenas hemos arañado la superficie de los misterios que el antiguo Egipto todavía guarda. Desde las aguas oscuras del Nilo que crearon un milagro de fertilidad en medio del desierto más implacable del mundo, hasta el legado imperecedero que sigue influyendo en nuestra civilización, hemos descubierto juntos los secretos que hicieron de Egipto la civilización más extraordinaria de la antigüedad. Recordemos lo que hemos aprendido. El Nilo no fue simplemente un río, fue el pulso vital que permitió el surgimiento de una civilización única, proporcionando una estabilidad agrícola que ningún otro lugar del mundo antiguo pudo igualar. Esta estabilidad se tradujo en una continuidad histórica sin precedentes, 30 siglos de cultura ininterrumpida, mientras imperios poderosos a su alrededor surgían y caían como olas en la arena. El faraón, ese ser extraordinario que no era simplemente un rey sino un dios viviente, garantizaba el orden cósmico y unificaba a un pueblo entero bajo una visión común de armonía universal. La obsesión egipcia por la eternidad transformó la muerte en un arte y la tumba en una máquina de inmortalidad. Las pirámides, los templos y los textos funerarios no eran simplemente monumentos al ego de los poderosos, eran afirmaciones de fe en la continuidad de la existencia más allá del último suspiro. La arquitectura que produjeron desafía todavía nuestra comprensión, con precisiones de construcción que avergonzarían a muchos ingenieros modernos, logradas con herramientas que consideraríamos primitivas, pero que, en manos de artesanos extraordinarios, produjeron maravillas imperecederas. Los dioses egipcios no habitaban en cielos distantes e inaccesibles. Caminaban junto a los mortales en cada aspecto de la vida cotidiana, desde el nacimiento hasta la muerte, desde la siembra hasta la cosecha, desde los sueños de la noche hasta los trabajos del día. El conocimiento egipcio, su medicina, su matemática, su astronomía, su química, sentó las bases sobre las cuales civilizaciones posteriores construirían sus propios logros. El poder de sus símbolos, desde los jeroglíficos sagrados hasta los colores rituales, desde los animales divinos hasta los gestos codificados, creó un universo de significados que todavía luchamos por descifrar completamente. Y todo esto fue posible gracias a una organización social de sofisticación extraordinaria, donde campesinos, artesanos, escribas, sacerdotes, soldados y nobles funcionaban como engranajes de un sistema que probó su eficacia durante más tiempo del que cualquier otra sociedad humana ha logrado mantener su coherencia. El legado de esta civilización nunca murió verdaderamente. Se transformó, fluyendo hacia Grecia, hacia Roma, hacia el mundo medieval y hacia nuestra propia época, influyendo en nuestros calendarios, nuestros símbolos, nuestras ideas sobre la muerte y la eternidad. Pero hay tanto más por descubrir. Cada año, los arqueólogos encuentran nuevas tumbas, nuevos textos, nuevos objetos que añaden piezas al rompecabezas infinito del antiguo Egipto. Cada descubrimiento genera nuevas preguntas, nuevos misterios, nuevas maravillas. La historia que te he contado hoy es solo el comienzo de un viaje que podría durar toda una vida. Si este viaje te ha fascinado tanto como a mí, si quieres seguir explorando los secretos del mundo antiguo, te pido que hagas algo muy importante ahora mismo.
Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale me gusta a este video, porque cada like nos ayuda a llegar a más personas que comparten nuestra pasión por la historia. Comparte este contenido en tus redes sociales con todos aquellos que merecen conocer estas verdades ancestrales. Déjame un comentario diciéndome desde qué país del mundo me estás viendo, porque sé que nuestra comunidad abarca todos los rincones del planeta hispanohablante. Y recuerda, si llegamos a 100 likes, me comprometo a crear más contenido sobre los grandes misterios del mundo antiguo. Mesopotamia, Grecia, Roma, las civilizaciones precolombinas, todos guardan secretos esperando ser revelados. Pero necesito tu apoyo para seguir adelante con esta misión de compartir el conocimiento. Los antiguos egipcios creían que mientras alguien pronunciara tu nombre, seguirías viviendo. Hoy, 5000 años después, seguimos pronunciando los nombres de Keops, de Ramsés, de Tutankamón, de Cleopatra. Su aspiración a la eternidad se cumplió. Y al compartir su historia, al recordar sus logros, al maravillarnos ante sus monumentos, nosotros también participamos en ese milagro de inmortalidad que ellos buscaron con tanta devoción. La historia del antiguo Egipto no es solo el relato de un pasado remoto, es nuestra historia, la historia de la humanidad en su búsqueda eterna de significado, de belleza y de trascendencia. Gracias por acompañarme en este viaje, nos vemos en el próximo episodio.